¿cómo les va? ¿Qué dicen, amigos? Miren qué dulzura lo que son estas mariposas. Una vez hicimos mariposas, creo en dos oportunidades, creo que hicimos mariposas. Una vez con el canasto de cactus, que tiene unas mariposas muy bonitas. Y me parece, no estoy recordando si hicimos en otra oportunidad. Pero bueno, estas son más grandes, miren qué belleza. Ahí le pueden colocar imán, podría ir tranquilamente en la heladera. Miren qué bonitas, qué coloridas las pueden hacer. Estas están tejidas con hilo de algodón. Ay, estoy tejiendo con hilo de algodón. Y dije bien, hilo de algodón, no dije lana, hilo de algodón, porque siempre estoy tejiendo con lanas. Miren, yo le agregué estas lentejuelas porque me pareció súper simpáticas, qué bonitas que son. Pueden hacer un móvil con varias, pueden hacer alguna ramita con distintas posiciones de altura, las mariposas, pueden hacer un móvil una tras otra. Miren qué bonitas que quedan, qué vistosas para alguna ventana, algún pasillo, para el cuarto de los chicos, a nosotros, los grandes, que también nos gustan las mariposas, bueno, a disfrutar. Y si quieren, bueno, le pueden agregar lentejuelas, algún mostacillón, lo que tengan. Si quieren, le agregan. Y si no, le pueden bordar también, volver una lentejuela. Pueden hacer algún bordadito. Y bueno, ustedes van a elegir colores, hilado, porque también las pueden hacer con lana, porque no, pueden hacer con lana y las aplican, por ejemplo, en algún almohadón o en el zócalo de alguna mantita, si quisieran, le hacen algunas mariposas y se las pueden ir bordando sobre algún zócalo, quedarían muy bonitas. También las pueden poner, por ejemplo, en alguna tela lisa para una cortina, cosen esto ya sería un poco más de trabajo, ¿no? Cosen las mariposas y le hacen un caladito, quedaría fantástico. Bueno, ideas siempre hay un montón. Acá voy a elegir dos colores para tejerlas, pero ven, las pueden hacer con un solo color. Y yo elegí un negro para hacer todo el contorno, pero podría ser un marrón oscuro, un azul oscuro, algo que las que haga resaltar el color de fondo de cada una de las mariposas. En este caso voy a empezar con este verde divino para tejer, por ejemplo, el centro. Como este hilado es bien finito, yo lo voy a tejer doble, pero ustedes pueden tejer con un hilado un poquito más grueso, van a quedar bien armaditas y va igual. Mi agujita es una número 3 y vamos a hacer así. Empezamos por el centro aquí, sería el centro, debajo del cuerpito está. Incluso las pueden almidonar o le agregan algún cola vinílica diluida y que queden bien firmes también, andaría bien. Eso se puede hacer. Bueno, voy a dejar esto por acá. No les mencioné, pero yo las pegué con esta silicona en frío, en silicona caliente. Ya les dije en alguna oportunidad, no, porque una vez las quise pegar con silicona caliente y me quedé sin lentejuelas, así que esa no funciona. O las pueden coser directamente. Con cola vinílica no, porque se van a terminar despegando. Entonces, o las cosen o las pueden pegar con esa silicona. Bien, vamos al tejido, que es lo que tanto nos gusta. Anillito mágico. Voy a dejar una hebra medianamente larguita. Y vamos a tejer dentro de este anillo, ahí, varetas. Ahí tengo mi primer vareta y así me voy a quedar rellenando este anillito con 16 varetas en total. 16 varetitas, cerramos el anillo bien ajustado. Ya saben que luego esto hay que anudar y esconder. Y cerramos esta hilera. Ahí. Busco mi primer vareta, punto deslizado. Ahí. Y acá me quedo. Bien. Esto lo van a cerrar bien. Ahí. Vamos a tejer, como yo voy a usar los dos colores, simplemente voy a trabajar primero con estas dos alitas, las más grandes. Ahí. Una vez que terminamos con estas, vamos a comenzar con la segunda tanda. Entonces, eso para poder combinar. Acá voy a levantar mi primer vareta. Vamos a trabajar con varetitas que vamos a visualizar o separar si quieren ponen ganchitos también.
Tenemos 16 varetas, bueno, la mitad, o sea, 8 varetas. Ahí vamos a trabajar las alitas más largas y con las 8 de abajo vamos a trabajar las alitas más cortas. Entonces yo voy a empezar desde aquí para hacer este movimiento, ¿sí? Vamos a levantar así una vareta. En esta que sigue voy a tejer 2 varetas juntas. Ahí. Ahí. Y ahora voy a tejer 14 cadenitas, que va a ser este huequito que vamos a formar para que le dé ese efecto a la mariposa. 14. Una vez que tengo las 14 cadenitas, voy a tejer una vareta al lado, pegadito, ahí. Y tejo otra vez 2 varetas juntas. Y aquí al lado una vareta más. Bien. Hasta acá hice la base para el alita de este lado. Ahora vamos a hacer la del otro lado. Entonces vamos a repetir este movimiento. Aquí en este punto voy a tejer una vareta y en el que sigue tejo 2 varetas juntas. Una y 2. Ahí. Y ahora me tocaría hacer este movimiento, que son 14 cadenas. 14 cadenitas. Vengo con una lazada y voy a sujetar al lado con una vareta. Ahí. Ahora tejo otra vareta en el mismo espacio y una vareta más en el próximo punto. Bien. Hasta acá formamos lo que sería la base para las 2 alitas grandes. Luego vamos a trabajar en este sector. Entonces ahora voy a girar mi trabajo y vamos a tejer así. Desde aquí voy a comenzar a rellenar en este aro que se formó con varetas. Voy a tejer en principio 9 varetas. Ahí, tejí las 9 varetas, pero en realidad eran 10. Así que si están en este punto, recuerden, va una más, 10. 10 varetas van aquí, en la mitad, porque ahora tenemos que hacer otras 10. Una cadenita al aire y comienzo a rellenar ahora de este otro lado. 10 varetas. Dije 9, bueno. Ustedes no saben, a veces tejo tanto en el día que se me cruzan los cablecitos. Pero bueno, les cuento porque seguro que a ustedes también les sucede. Acá, 10 varetitas y me quedo rellenando. Bien, acá rellené ya 10 de este lado, 10 de este lado. Acto fallido cuando dije 9, pero son 10 y 10. Y acá voy a ir a buscar el centro. Recuerden que acá teníamos 3 que pertenecen a esta alita y estas 3. Entonces yo voy a pasar por el medio, ahí, y tejo un punto bajo. Bien, terminamos por ahora con esta alita. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo de este otro lado. Desde aquí voy a saltar directamente al arito que se ha formado con esas cadenas y comienzo a rellenar 10 varetas de este lado, una cadena de separación y 10 varetas del otro lado me quedo tejiendo. Una vez que cubrimos con esas 10 varetas, vamos a ir hasta aquí donde termina esta serie de 3 que hicimos en la base. Entonces acá simplemente vamos a tejer un punto deslizado. Cadenita para hacer un nudo, y voy a buscar mi tijera. Bien, hasta acá la primera parte, parecen orejas de conejo. ¿Ven? Ahí.
Este sería el frente. Bueno, ustedes van a elegir el frente que quieran. Las varetas que rellenamos quedan del lado del revés. Entonces ahora vamos a comenzar a tejer la parte de abajo, las alitas que vienen más cortitas. O más o menos, son más chicas. No sé si más cortitas, pero es que son más chicas, son más chicas. Bien, acá tengo este rosado. Este por ahora lo dejo ahí, no lo voy a usar más. Voy a buscar, esperen que se me ha perdido uno de los extremos acá. También lo pueden tejer con esta hebra así bien finita, entonces les va a quedar, obviamente con una aguja más finita, y les va a quedar una mariposa pequeña. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, el mismo movimiento, solo que va a cambiar la cantidad de cadenas, porque estas se supone que son más pequeñas, ¿ven? Ahí. Pero luego se extiende, por eso les decía, no sé si no es más larga esta, porque esta luego se extiende, pero esto va a quedar para el final, con esa colita que se le hace bien larguita. Entonces vamos a hacer aquí este movimiento, miren. Recuerden, acá tenemos que usar estos 4 de este lado y estos 4 de este otro lado para el otro ala. Entonces, vamos a empezar con varetas, como hicimos con las otras. Acá voy a tejer una y en el punto de al lado tejo 2 juntitas. Ahí. Ahora la cadenita va a ser de 12. 12. Y volvemos a repetir este movimiento. En este tejo 2 juntitas, una, otra en el mismo lugar, y al lado tejo una vareta. Bien, acá formé la base para esta alita más corta y ahora repetimos. Voy al lado, esta colita la voy a sacar, acá tejo una vareta y en el punto que sigue tejo las 2. Repito el mismo movimiento, ¿ven? Las 12 cadenitas y completo de este lado. Me quedo tejiendo porque eso ya lo vieron. Bien, acá ya terminé dándole la base. Ahora volvemos a girar el trabajo y repetimos el movimiento que hicimos con las otras alitas. Entonces, a partir de aquí, yo comienzo a rellenar con varetas estos aritos que formamos con las cadenas. En este caso, van a ser 7 varetas de un lado, separo con una cadena y 7 varetas del otro lado. Hacemos lo mismo que hicimos aquí, solo que con menos cantidad de varetas, porque esta es más cortita. Y tejí 4, 5, 6 y 7. Una cadena de separación y completo. Acá completé con las 7 de este lado y volvemos a repetir el mismo movimiento. Tenemos aquí las 3 varetas que pertenecen a este ala, pero voy a ir al centro y aquí voy a tejer un punto bajo. Y se reinicia para terminar la otra alita de la misma manera. Así que me quedo tejiendo porque esto lo han visto. Bien, miren cómo les tiene que quedar. Parece más un moño que una mariposa, pero ya le vamos a dar ese toque mágico que va a quedar divina, miren. Ahora vamos a hacer todo el contorno. Yo elijo el mismo negro, voy a hacerlo con el mismo negro, pero ¿qué les sugiero? Primero, esconder todas estas hebras para que no nos molesten para nada y poder trabajar con el color oscuro. Así que me quedo haciendo ese trabajito y ya empezamos con el contorno. Acá tengo mi hilito negro y ahora vamos a empezar a darle más carita de mariposa. Entonces voy a empezar por aquí por el centro, dejo una hebrita y comienzo acá. Acá vamos a empezar en el centro con un puntito bajo, una cadena de ajuste voy a hacer directamente. Y sobre estas varetas vamos a tejer punto bajo. Ahí.
vamos remarcando y resaltando estos colores tan lindos, pero el negro le da ese toque que hace resaltar mucho más los colores. Por eso les decía negro, pero también podría ser un color más oscuro. También aquí, como es verde, podría ser un verde bien oscuro y quedaría bien. Cuando llego, miren, 1, 2, 3 varetas hasta llegar al huequito. Acá vamos a tejer medias varetas. Ahí. 1, 2 y 3. Y en el huequito voy a tejer 3 varetas, directamente varetas, así es como que se estira más el extremo de esta alita. Ahí, 3. ¿Ven? Y vuelvo a bajar con 3 medias varetas. Recuerden que esto mismo que estoy haciendo en esta alita, lo tienen que hacer en la otra. Pero como todavía no voy a ir hacia la... Podría haber empezado aquí abajo y hacíamos las dos. Pero bueno, es lo mismo. Ahora directamente todo punto bajo. A ver si hice las 3 porque charlando, sí, las 3 medias varetas. Ahora punto bajo. Ahí. Vamos bajando. Miren qué bonito trabajo. Ustedes hacen las mariposas tejidas y si tienen algún abuelito o abuelita en casa o niños, los dejan que decoren y van a ver que lo van a disfrutar. Bien, acá terminé con las varetas y nos vamos a encontrar con esta vareta que está aquí acostada. Entonces, primero voy a pinchar ahí y hacer un punto bajo justo en la unión, que donde cierra la vareta y donde comienzan estas de costado. Ahí. Ahí tejo un punto bajo. Y aquí, dentro del huequito de la vareta, tejo 2. Ahí. Ahora voy a ir hasta aquí adentro y tejo un punto bajo. Bien. Ahora voy a abrazar esta vareta que está de costado. Voy a repetir este movimiento que hicimos aquí. Entonces, acá tejo 2. Y en la base de la vareta, ahí, ven que están las 3 varetitas acostadas. Bueno, aquí pincho y tejo una más. Y luego empiezan a aparecer las que tenemos tejidas dentro de la alita. Entonces aquí vamos a ir tejiendo punto bajo. Ahí. No voy a tejer medias varetas. Acá vamos a tejer puntos bajos hasta el borde. Cuando llego al huequito voy a tejer un punto bajo, otro punto bajo, ahí 2, y vamos a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Tejo 4 porque una va a ser la que me va a ayudar a darle altura para el primer punto. Y tengo que volver con 3 puntos deslizados. Por eso tejemos 4 para poder volver. Entonces, este sería el número 3. Tejo ahí un punto deslizado. Voy a hacer de vuelta porque se me soltó una de las hebras. Quiero dejar mis deditos abajo, así lo pueden ver, porque como es en color negro, ahí, punto deslizado 1, punto deslizado 2, y aquí viene el tercero. Ahora, dentro del huequito otra vez tejo 2 puntos bajos. Y retomo vareta por vareta con puntos bajos. Bien. Dejo este y vamos a acomodar esa colita que hicimos. Esto, ¿ven? Esta es la colita de la alita de abajo. ¿Ven cómo les va a quedar? Ahora vamos a hacer el mismo movimiento en las dos alitas. Vamos a repetir lo que hicimos en esta aquí y lo que hicimos en esta de este otro lado.
Es súper fácil. Cuando llegamos al medio, que les muestro, repetimos dónde vamos a sostener. Miren, llegué aquí al medio, bueno, ahí voy a ir dentro de las dos. Acá habíamos hecho un punto bajo, pero no importa, yo voy a ir dentro y tejo un punto bajo. Y comienzo otra vez. Ahí. A hacer este mismo trabajo. La voy a poner sobre la mesa. Aunque esté en oscuro, ustedes lo van a lograr ver bien. Ahí. ¿Ven? Hicimos la mitad. Que también, si quisieran hacer una mitad, miren qué bonito, como para completar algún trabajo con el resto de las mariposas, pueden hacer así simplemente la mitad y quedaría como que está de costado. Pero bueno, básicamente es esto lo que tenemos que hacer, dar toda la vuelta y luego a decorar. Ahí estamos, miren qué bonita. Acá cerré, corté, hice un nudito, escondí la hebra. Ahora vamos a hacer la parte del cuerpito, porque es como desnuda. Está desnuda la mariposita. Bueno, la vamos a vestir. Primero le vamos a hacer la cabecita con ese gusanito que tiene en el cuerpito, que se hace todo junto. Voy a dejar este verde de fondo porque como estoy trabajando con el negro, a mí se me cruzó este año cambiar de color la mesa, bueno, así que me quedó como un poquito más oscura. Ya se las voy a mostrar entera en algún momento. Bien, miren, anillito mágico. Ahí. Y voy a hacer una cadenita. Miren ahí, una cadenita. Vamos a tejer 8 medias varetas. Pero les cuento, si ustedes tienen un hilado más gruesito, pueden hacer 8 puntos bajos. Si el hilado es más gruesito para que no les vaya cabezona. Si tienen que hacer menos puntos, en vez de 8, pueden hacer 6. También ustedes van a ver, porque si tienen un hilado grueso, por ahí le hacen muy cabezona a la mariposa y no va a dar. Entonces ustedes lo adaptan. Yo acá voy a hacer 8, ¿ven? Tengo mi primer media vareta y sigo contando. Bien, yo dije 8, pueden ser 10 también, ¿eh? Ahí. Yo creo que con estas 8 va a andar. Entonces, ahora voy a cerrar. Ahí. Cierro el nudito, pero no cierro la hilera. ¿Ven? Va a quedar abierta la hilerita. Porque ahora vamos a hacer la parte del cuerpito. Entonces, acá voy a levantar entre 8 o 9 cadenitas que tienen que tener en cuenta hacer el largo. La cabecita va a venir acá. Entonces yo tengo que hacer el largo para que llegue hasta ahí aproximadamente. Puede pasar un poquito también. Pero hasta ahí hacen una cadenita de largo. Yo voy a contar 4. Ven que estoy buscando la hebra. Ahí. Perdón, yo voy a contar 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calculo más o menos ahí, le puedo agregar alguna más. Esperen que lo voy a medir antes de terminar el largo. Ahí le voy a agregar, me quedó cortita esta. Le voy a agregar 2 más. Acá tejí 10 cadenitas, pero va a variar según el grosor que tengan del hilado, ¿sí? Ustedes midan, tienen que llegar hasta ahí. Voy a hacer una más para levantar, para tejer el punto y regreso con medias varetas. Cada una de estas cadenitas me va a servir como para ir formando el cuerpito con medias varetas. No tejo puntos bajos porque si no me va a quedar el cuerpo de la mariposa muy finito. Y no, acá no estamos con modelos esas top que son bien flaquitas. No, esta es una mariposa que tiene su cuerpito. Ahí, que se note. Bien. Acá llego hasta la última. Y ahora sí voy a cerrar. Vieron que no cerré la hilera yo. Ahí cierro con un punto deslizado. Voy a hacer una cadenita para nudo. Si quieren, dejan una hebra larga para coserla al cuerpo. Pero como yo la voy a pegar, entonces directamente ahí, ¿ven?
me quedaría esconder estas dos hebras por aquí atrás. ¿Ven? Ahí tengo el cuerpito que no es tan delgadita porque no va a quedar bien. ¿Ven? Ahí está. Tejiendo y todo, miren que dejé 10 puntitos. Miren cómo se encoge un poco el tejido. Ahí está, pero para mí es suficiente. ¿Qué me faltaría aquí? Bueno, esconder las hebras, pero le vamos a hacer esta especie de rayitas, ven como tiene ahí o como tiene aquí, como para agregar algo más y que se note que el cuerpito de la mariposa. Voy a agarrar cualquier color, tengo este amarillo, que es como un amarillo huevo. Y es lo único que vamos a usar con la aguja, si ustedes lo desean, porque si quieren coser también pueden coserla, pero bueno, yo no la voy a coser. Voy a pegar. Porque ahora me voy a poner a jugar con todas, después voy a esconder estas hebras, pero miren cómo vamos a hacer. Un nudito voy a esconder por detrás, ese nudito, y salgo a un costado, con la aguja, ahí. Yo lo puse simple, pero lo pueden poner doble si quieren que se marque bien. Elegí un amarillo, pero pueden elegir cualquier color que haga contraste, obviamente, y hacer esto, miren. Una soncera, es pasar y hacer unas liñitas en lo que sería el ancho del punto. Pueden ser más distanciadas o menos. Yo lo voy a hacer punto por punto, más o menos ahí. Recuerden que esto es decorativo, nada más. Estamos disfrutando de este tejido divino que le podemos hacer para el cuarto de los niños, pero también para nosotras. Para una galería, para colgar en la cocina, para aplicar en algún cuaderno, en alguna carpeta. Como les mencionaba, en algún calado para una cortina, en algún zócalo. Bueno, ustedes ya me van a pasar ideas también, porque son expertas. Ustedes siempre tienen buenas ideas que comparten con todos aquí en el canal y la verdad que eso es fantástico. Ahí le voy a hacer uno más, nada más. Vieron que esto era hiper simple. Ahí. Y por detrás simplemente voy así a tomar unas pequeñas hebritas, nudito y corto, que quede por detrás obviamente, porque esto va a ir pegado. Esto va a ir pegado. Me voy a quedar a esconder estas dos hebritas. Y ahora cuando empiezo a elegir qué lentejuela le quiero pegar, ustedes si lo desean también pueden hacer bordaditos, también lo pueden hacer. Acomodo mi silicona, que empiece a bajar porque está media durita la pobre. Acá con el frío, estos no saben cómo se congela todo. Y nos ponemos a jugar a decorar la mariposa. Fundamental, mariposa sin antena. Está bien que las maripositas vieron que las antenitas son enroscadas, pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer estas antenitas que son, miren, yo voy a dejar una hebra así, bastante larga, porque acá, miren, esta va a ser para la segunda antena. Entonces con esta hebra yo voy a tejer la primera antena. Vamos a usar en 2 puntos. En voy ahí a empezar a tejer, miren. 8 cadenitas es más que suficiente. 3, 4, 5, 6. 6 vamos a hacer, porque si no me parece que con 8 o 7. Ahí, ni 8 ni 6. Ahí. 7 cadenitas, más que suficiente, ¿ven? Igual ustedes verifiquen, porque todo depende, como les mencionaba, el grosor del hilado. Hago el nudito final, la voy a despeinar un poquito ahí. Hice mi primer cadenita. Ahora voy a pasar al segundo punto, por eso dejé esta hebra más larguita. Así no tenemos que hacer ningún tipo de nudos aquí. Y tejo la otra. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuento porque yo soy muy despistada. Me va a quedar una antena más larga que la otra. Y corto. Listo. Esto es lo que me estaba faltando. Fundamental. Ahí. Ahora sí. Miren qué monada esto, por favor. ¿Qué nos queda para hacer? Y bueno, buscar a mí me gustaron las lentejuelas. Ustedes pueden jugar con lo que quieran, con lo que tengan. Yo tenía estas que tienen forma de corazón, son divinas. Se las puedo poner ahí, por ejemplo.
Em, También hay unas colas de escolares que tienen brillito. Eso también lo pueden hacer, le pueden poner esos brillitos que quedan bonitos. O cola escolar y por ahí brillantina o gibré. Si usan gibré, recuerden, siempre digo lo mismo, pero bueno, no a los niños con gibré. No, los niños con gibré no, porque es peligroso. Entonces, le dejan que ponga la cola y ustedes los acompañan. Si les mencionaba recién, si tienen abuelitos en casa, también dejen que ellos colaboren. Miren qué bonito. Esto es simplemente pegar. El cuerpito yo lo pegué también con la silicona. Y ahora me voy a quedar tranquila aquí a terminar de decorar la mariposa con lo que tengan, con lo que quieran. ¿Tienen botones? Le pueden poner botones. Como les mencionaba, cola con brillo, perlitas, piedritas, lo que tengan o bordado. Espero que les haya gustado, que la disfruten, que dejan que acompañen, dejen que a los niños acompañen, los abuelos que estén en casa, alguna vecina si está solita, las dejan que los acompañe y que trabajen también con ustedes. Siempre hay que compartir esto con mucho, mucho amor. Les dejo un besito, nos vemos en otro tutorial. Chao, gracias.